mensaje de esta clase se titula Él va delante de nosotros, por el presidente Ayrin, el segundo consejero de la primera presidencia. Esto en marco de la conmemoración del bicentenario del inicio de la restauración del Evangelio. El presidente Ayrin comienza haciendo alusión a la invitación que el presidente Nelson hizo a cada uno de nosotros, a todos los miembros en el mundo, a poder prepararse para esta instancia, para esta conferencia inolvidable. Y esto significó para el presidente Ayrin un esfuerzo en el sentido de poder prepararse espiritualmente para recibir luz y inspiración en esta ocasión tan especial. Él relata de que su preparación lo llevó a un registro de un acontecimiento que sucedió en la época de la restauración, bueno, en el inicio de la restauración, mejor dicho, que tiene que ver con la sucesión de apariciones de seres celestiales en el templo de Kirtland. Este relato se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 110, y para el presidente Ayrin y para nosotros, o el mensaje que quiere entregarnos, es de que para nosotros, como personas mortales, ¿cierto? Seres de carne y hueso, el ser guiados por el Señor nos enseña que, no, a ver, que el Señor siempre va a estar delante de nosotros. Por eso es el título de este discurso, de que en cada cosa que tengamos que vivir y en cada proceso que se está viviendo, el Señor siempre va a ir un paso por delante preparando el camino. Es por ello de que el día de hoy vamos a estudiar un poco acerca de lo que sucedió en estas circunstancias. Es por eso de que si pueden ir a las Escrituras y buscar en la sección 110, vamos a pedirle a alguien que pueda leerlo. A ver. Yo voy a empezar a leer el prefacio y vamos a ir leyendo. No, mejor le voy a pedir a uno que los lea de todos, porque si no, nos va a ser un poco complicado. Yo voy a leer el prefacio y, papá, puedes leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Ya. Entonces voy a Ok. comenzar. Ya, perfecto. Entonces, el prefacio dice así de esta sección. Por la tarde ayudé a los otros presidentes a repartir la Santa Cena del Señor a los de la Iglesia, recibiéndola de los 12, a quienes correspondía el privilegio de oficiar en la mesa sagrada ese día. Después de haber realizado ese servicio a mis hermanos, me retiré al púlpito, estando los velos tendidos, y me arrodillé con Oliver Cowdery, y en solemne y silenciosa oración, al levantarnos después de orar, se nos manifestó a los dos la siguiente visión. Dice, el velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro del color del ámbar. Sus ojos eran como llamas de fuego, el cabello de su cabeza era blanco, como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas, sí, la voz de Jehová que decía, soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. He aquí, vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí. Por tanto, alzad la cabeza y regocijaos. Regocíjese el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de todo mi pueblo, que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre. Porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Perfecto, muchas gracias. Para empezar en esta primera parte de esta sección, ¿qué tenemos aquí? La aparición del Salvador en su templo, en el templo de Kirtland, el primer templo que fue edificado en esta última dispensación. Y me llama la atención y me encanta en el versículo 7 cómo él manifiesta que acepta esta casa y que su nombre estará ahí.
y que Él se va a manifestar a aquellos que sean dignos de poder entrar ahí, que va a manifestar su poder. Ahora, ¿por qué este acontecimiento es tan importante y por qué va de la mano con lo que menciona el presidente Ayren al principio, de que va delante de nosotros? Porque para llegar a este punto, para, para que El Salvador se hubiese manifestado en esta ocasión, tuvieron que pasar un montón de cosas antes, ¿cierto? Partiendo por la primera visión, eh, las manifestaciones celestiales que recibió José Smith, la inspiración, la guía que tuvo que recibir para poder iniciar este proceso de restauración en estos últimos tiempos. La traducción del libro de Mormón, el establecimiento de la iglesia en estos últimos días. Tuvieron que pasar un montón de cosas antes para poder llegar a este tiempo. Y en cada una de esas circunstancias podemos ver que el Señor estuvo obrando para poder llegar a este momento, a este punto en el que Él acepta esta casa, su casa, que ha sido restablecida nuevamente sobre la tierra. Si nos ponemos un poco más exactos y nos remontamos un poco más atrás en el tiempo, la restauración no fue un hecho de que solamente eh, conllevó la aparición del Padre y del Hijo al profeta José Smith. Ese fue el acontecimiento más importante, claro está. Pero aún antes de eso tuvieron que suceder más cosas para poder llegar a ese momento. Ya sea primero con la colonización de América, las reformas que hizo Martín Lutero, el, un montón de cosas que tuvieron que pasar aún en épocas de apostasía para poder tener lo que hoy en día tenemos al final. Y eso es maravilloso porque de esta forma nosotros podemos darnos cuenta de que en cada cosa el Señor siempre lo tiene todo completamente calculado. Es maravilloso pensar de que aún en una época tan oscura como la apostasía, la gran apostasía que hubo durante más de 1000 años, el Señor igual estuvo preparando y siempre tuvo instrumentos a su disposición para poder obrar. Ahora vamos a continuar leyendo el resto de la sección hasta el versículo, a ver, del 7 al 16. Y hermano Aníbal, ¿usted podría continuar leyendo? Del 7 al 16. O sea, del 8 al 16, Del perdón. 8 en verdad, ¿no? Sí, Sí, apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz, si mi pueblo guarda mis mandamientos y no profana esta santa casa. Sí, el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas y la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa. Y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros. Y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo. Así sea. Amén. Después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos, y se apareció Moisés ante nosotros, y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra, y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Después de esto apareció Elías, y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: He aquí, ha llegado plenamente el tiempo, del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. muchas gracias, hermano. Vamos a quedarnos con esto último, el volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de eso. 7 años antes de que Moisés entregara a José las llaves del recogimiento de Israel en el templo de Kirlan, José, en el momento en el que se encontraba traduciendo el libro de Mormón, aprendió de que su propósito
Se me escucha bien, ¿cierto? Ya, perfecto. Creo que me quedé pegado. Bueno, en fin, está bien. José aprendió acerca de que su propósito en, en esta dispensación era de mostrar al resto de la casa de Israel para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. Y en 1831 el mismo Señor le dijo a José que el recogimiento de Israel iba a comenzar en Kirland y que desde allí irían a todas las naciones. Y de esta manera el Señor preparó todo el camino para que, siendo los primeros misioneros de esta dispensación, fuesen a predicar el Evangelio. Si bien la obra misional era necesaria para recoger a Israel, el Señor inspiró a sus líderes a enseñar primero a los 12, quienes, como dije, fueron uno de los primeros misioneros en esta dispensación. Entonces, para esto, el templo de Kirtland fue muy importante en el principio. Y ahora, saliendo un poco de este contexto, me gustaría que pudiésemos reflexionar y si hay alguien que quiera compartir su experiencia, que lo haga, de cómo el Señor ha preparado nuestro camino en algunas circunstancias de nuestra vida. ¿Hay alguien que tenga alguna experiencia, alguien que haya sentido de que el Señor ha preparado el camino para que nosotros pudiésemos hacer determinada cosa o ser determinada, ser alguien o algo? ¿Podría repetir la pregunta? Ok, voy a formularlo a ver, diferente. Entonces, ¿en qué circunstancias han sentido de que el Señor les ha preparado para poder hacer algo específico o llegar a ser alguien en concreto? ¿Han tenido alguna experiencia similar a eso? No sé si se entiende la pregunta. ¿Se entiende ahora? Sí, se entiende. Perfecto. Ok, entonces ¿hay algún voluntario, alguien que quiera compartir algo antes de que yo utilice eh, mi autoridad? Ya, José Efraín, te escuchamos. Yo estaba pensando cómo el Señor prepara las cosas para nosotros y estaba pensando en algo que va relacionado con mi carrera, porque estando en Vallenar, un hermano en la iglesia tiene un sobrino que estudia en mi misma facultad, la misma carrera, que me ha ayudado en algunas circunstancias. También en la enseñanza media, una compañera de curso está estudiando lo mismo que yo en la misma facultad y también me ha ayudado. Y cuando y el lugar donde fueron otros tíos, al que yo fui también algunas veces, conocí también en ese lugar a otro miembro de la iglesia que está estudiando lo mismo que yo en la misma facultad. Y entre todas esas personas que he conocido, casi por casualidad, entre comillas, he podido recibir ayuda. Y eso igual lo deja pensando uno de que el Señor prepara las cosas para que puedan, para el beneficio de uno. Perfecto, muchas gracias, José Efraín. Exactamente. El Señor va obrando sin que incluso muchas veces nosotros nos demos cuenta. Es por ello de que eso ayuda en muchas ocasiones a fortalecer nuestro testimonio, pienso yo. Porque aunque quizás no lo podemos ver en el momento, no lo vamos a ver en el proceso en el que estamos, pero sí lo vamos a llegar a reconocer al final del camino, como en esta ocasión, en esta experiencia. ¿Hay alguien más que quisiese compartir alguna, papá? Anoche estaba leyendo unos artículos. Bueno,
Y en base a la pregunta que tú estás haciendo ahora, se me vino a la mente de que realmente el Señor nos prepara, y obviamente no todas las cosas suceden en el momento que uno espera que quieran que sucedan. ¿Ya? Tal como lo mencionaste recién, Dios prepara el camino y puede tomarse años y cientos de años para que en cierta época puedan resultar algunas cosas. Bueno, nosotros no vamos a esperar cientos de años para que ocurran cosas, ¿ya? Pero estaba pensando que respecto a... Yo trabajé en Komatsu por 20 años, y cuando llegó el momento de que me despidieron, ¿ya? Se me abrió otro mundo, ¿ya? Y un mundo en que aprendí dentro de Komatsu. Uno piensa que cuando en el trabajo, generalmente uno no aprende y va por un sueldo y se preocupa en el mes a mes de recibir un sueldo en base a en base a lo que uno trabaja. Pero si uno utiliza las habilidades que puede obtener y, y en vez de trabajar aprende de lo que está haciendo, ¿ya? A mí en este tiempo yo soy una persona que trabaja en forma independiente, y los conocimientos que yo obtuve ya en esa época, ya ahora estoy aplicando personalmente. Yo, como les decía, yo soy un independiente. eh, no es fácil, pero tampoco en este tiempo que uno podría decir que me ha ido mal, la verdad que no me ha ido mal, me ha ido bien. Y, y el Señor, como tú mencionaste, prepara las ocasiones, las situaciones para que puedan resultar. ¿Ya? Uno no espera eso, ¿ya? Sino que se van dando solos. Y, y ahora, por ejemplo, cuando tú estás mencionando esto, me estoy percatando de que efectivamente es así. O sea, eh, reconozco que en todo esto ha estado siempre la mano del Señor, ¿ya? De que nos guía, ¿ya? Sin que nosotros a veces sepamos cuál es nuestro futuro, ¿ya? Y cuando alguien te dice, oye, estas cosas vienen de tal manera, uno recién se percata que es así. Y claro, yo ahora, por ejemplo, claramente veo la mano del Señor en este momento en mi vida, como un trabajador independiente. Que todo lo que aprendí en esos 20 años en Komatsu, hoy lo puedo aplicar en mi vida y en mi trabajo. Eso. Muchas gracias, papá, por compartir eso. Entonces, exactamente, de distintas maneras, en distintas circunstancias y con distintos efectos, el Señor siempre va a obrar para nuestro beneficio, porque ese es su objetivo de poder hacer que nosotros seamos felices en esta vida y especialmente en la venidera. Es por ello de que otra cara que podemos nosotros reflexionar de este contenido, de lo que hemos estado hablando, como mencioné, muchas cosas tuvieron que suceder para llegar a este momento específico en la historia de la restauración. Que se restaurara la llave del recogimiento de Israel, que apareciese Elías, que apareciese el Salvador. Muchas cosas pasaron antes, y seguramente para el profeta y para los que fueron sus colaboradores, aquellos que ayudaron a llevar esta obra, no fue un camino fácil. Estuvieron llenos de adversidad, de oposición, y no poca precisamente. Es por ello de que en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando veamos que quizás no todo está saliendo como nosotros esperásemos, podríamos tener en cuenta este principio, y va a ser de mucha ayuda, de que cuando veamos que las cosas no están realmente claras, tenemos que pensar de que somos parte de algo mucho más grande, algo que nosotros no estamos viendo, porque el Señor está atrás dirigiendo y moviendo absolutamente todos los hilos. Y siempre lo va a hacer para nuestro beneficio, en la medida de que nosotros, obviamente, le seamos fieles y nos esforcemos por ser buenos discípulos de Él. Después de que se entregaron las llaves a José del recogimiento de Israel,
el Señor inspiró al profeta para que enviase a los miembros de los 12 apóstoles en misiones. Específicamente fueron a las Islas Británicas. Y según se estima, se bautizaron entre 7.500 a 8.000 personas durante esas 2 misiones que hicieron los miembros de los apóstoles. Esto fue la base, ¿cierto?, para la obra misional que iba a suceder en Europa, el boom de Europa. Ya después de cierto tiempo, a finales del siglo XIX, relata el elder, el presidente Eyring, que ya más de 90.000 personas se habían ya congregado en los Estados Unidos, que la mayoría provenía de estas islas británicas y Escandinavia, producto y efecto de la obra misional que el Quórum de los 12 Apóstoles llevó a cabo ahí, en el inicio. Entonces, cada cosa que sucede va preparando una cosa aún más grande. Y es por ello de que es maravilloso el pensar de que por cosas pequeñas el Señor va a realizar una obra tan maravillosa y tan grande. Ahora, terminado este tópico, vamos a continuar con lo que habló Malaquías, de que he aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor. ¿Y para qué iba a venir? Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Entonces, ¿por qué es tan, al menos cuando yo leo esta parte, a mí me impacta mucho porque estamos hablando de que una profecía que eh, va en cuanto a tiempo, en la época del Antiguo Testamento, el Señor vio hace mucho tiempo atrás lo que iba a suceder en nuestra época, en nuestros días, en los últimos días. Y es maravilloso de que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de aportar en este sentido. ¿Qué significa el volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres? Tío Pepe, ¿qué significa eso? Bueno, yo creo que es pensar en establecer nexos y lazos que son más allá de un lazo sanguíneo, sino que creo que son sentimientos. A mí esta escritura me llama la atención mucho porque que se habla de la llegada de Elías el profeta, que Malaquías dijo que antes que la tierra fuera herida con una maldición, y lo estoy viviendo ahora en carne propia, por decirlo de alguna manera, no hay peor maldición que estar solo o sentirse solo, ya sea por las diferentes circunstancias. Y en especial, me imagino la eternidad viviendo solo, o estar solo en la eternidad, aun cuando se logre toda gloria y bendición eterna. El estar solo no es estar en el cielo. Quizás los jóvenes muchas veces en su etapa de juventud dicen, me gustaría estar solo para que nadie me diga nada o hacer lo que yo quiera. Pero yo les puedo decir, no hay peor maldición que estar solo o sentirse solo. Pero ese sentimiento me refiero al sentimiento eterno, el sentimiento de poder estar juntos para siempre. Y eso, el pensar en la familia, el pensar en nuestra familia, de estar juntos para siempre, yo creo que es poder volver el corazón de los padres hacia los hijos, pensando en nuestros antepasados, en sentir que gracias a ellos tenemos a nuestros abuelos o padres o hijos, sean como sean, hayan conocido o no el Evangelio, tener el sentimiento de gratitud de que gracias a la expiación de Cristo puede estar ese nexo y esa cadena de estar juntos por la eternidad. Exactamente. Esa promesa que remonta prácticamente miles de años atrás en el tiempo, se está cumpliendo
el día de hoy. Y cada uno de nosotros somos parte de ese proceso. Hoy estamos en una época, la época digital, en donde todo prácticamente está al alcance de un clic. Ya las cosas no son como eran hace 20, 30, 40 años. Ahora cada uno de nosotros tiene la oportunidad de poder participar, por ejemplo, de Family Search, el programa que ha dispuesto la Iglesia y que, por cierto, el presidente Eyring supervisó a la hora de su creación, a fin de que nosotros pudiésemos cumplir esa profecía, que pudiésemos hacernos parte de esta profecía de llevar nuestro corazón hacia nuestros padres y que de esa misma forma nuestros hijos hagan lo mismo y sea una cadena. ¿Por qué es tan importante? Porque como mencionó mi tío Pepe, no hay peor cosa que estar solo. Y yo creo que ninguno de nuestros antepasados, que seguramente muchos todavía siguen esperando en el mundo de los espíritus, en el otro lado del velo, las ordenanzas eh, para su salvación, yo pienso que ninguno de ellos desearía estar solo por el resto de la eternidad. Y es por ello de que es tan importante de que como miembros, como discípulos de Cristo, mejor dicho, nos hagamos parte de esta profecía. Es algo de lo que debemos maravillarnos, que podamos ser parte de esto, que justo estamos en el momento en el que esta profecía se cumplió, Elías ya vino, y ahora cada uno de nosotros puede hacer eso, llevar nuestro corazón hacia nuestros padres y de esa manera ayudar a la obra de salvación. Es por ello de que me encanta este tópico y ver que el Señor realmente ha preparado todo desde antes de la fundación del mundo. Él ha preparado cada cosa, cada circunstancia, cada momento, ha puesto a las personas en el momento indicado y ha hecho que sus acciones hayan sido las indicadas para llegar a lo que hoy tenemos. Entonces, el Señor siempre sabe lo que está pasando. Si alguna vez sentimos de que alrededor de nosotros hay incertidumbre, podemos tener calma y esperanza en que el Señor efectivamente conoce todas las cosas y Él está delante de nosotros. La invitación el día de hoy es de que podamos considerar eso a la hora de primero, de que nos sintamos abrumados y segundo, a la hora de hacernos parte de la profecía, de que podamos ser parte de este proceso de la restauración continua del Evangelio, que no terminó cuando eh, se trajeron las llaves nuevamente a la tierra, las llaves del sacerdocio, sino que sigue siendo un proceso continuo que dura hasta el día de hoy. Es por ello de que o bien podemos ser meros espectadores en esto, o bien podemos ser participantes y ser partes de este proceso maravilloso de la restauración del Evangelio. Así que voy a repetir algo que dije hace un rato atrás. En los momentos abrumadores, en los que veamos que nuestras circunstancias sean desesperanzadoras, seamos conscientes, o más bien imaginemos y tengamos confianza de que el Señor va delante de nosotros y que estamos siendo parte de algo mucho más grande. Recordemos siempre a nuestros antepasados, porque también gracias a ellos es la razón por la que nosotros estamos aquí, ¿cierto? Entonces, esas dos pequeñas eh, cosas era lo que quería compartir el día de hoy y lo hago con mucho cariño hacia ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.